Hola, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica de equilibrio de fases y ahora vamos a ver un tema que lleva como título fugacidad de mezclas. Y aquí vamos a aprovechar pues algunas cosas de las que hemos visto recientemente, entre ellas el concepto de propiedad molar parcial. Muy bien, nosotros sabemos que para una sustancia pura, el coeficiente de fugacidad puede calcularse así. Bueno, pero dijimos, eso es cierto para una sustancia pura. Para una sustancia que está en una mezcla, esto se escribe así. Aquí, esto se lee coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla. Aquí es el coeficiente de fugacidad del componente puro. Aquí esta phi con sombrero vietnamita se lee coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla. Y aquí en la integral, pues en vez del factor de compresibilidad propio de una sustancia pura, es el factor de compresibilidad molar parcial, ¿sí? Y vamos a ver cómo se obtiene eso, ¿sí? Esta ecuación vamos a llamarla 1 y esta está acompañada, desde luego, de la ecuación biliar, ¿se acuerdan? Nada más que ahora el segundo coeficiente biliar, B, es de una mezcla, no es una sustancia pura, sino es de una mezcla. Esta ecuación vamos a llamarla 2, donde ese segundo coeficiente biliar de la mezcla se define así. Esa doble sumatoria se ve apantalladora, ¿no? Y esta es la forma en que se define el segundo coeficiente biliar de una mezcla en general. Pero para una mezcla binaria, C es igual a 2. Y entonces esa ecuación va a quedar así. Muy bien, nuestra sumatoria va a ir desde el primer componente que haya en nuestra mezcla hasta el componente C. Para una mezcla binaria el número de componentes es 2 y entonces eso va a quedar así. ¿Cómo se desarrolla esa doble sumatoria? Bueno, ¿con qué valor empieza la sumatoria externa? Se llama en I igual a 1. Y J va a empezar en 1. ¿Sí? Entonces los valores iniciales de I y de J son 1 y 1. Y entonces esto yo lo puedo escribir así. Y1, Y1, B1, 1, más. Vamos a dejar I en 1 hasta agotar todos los posibles sumandos de la sumatoria interna. ¿Cuál es el siguiente valor de J? Pues 2, ¿no? Entonces yo voy a escribir esto. Más. Ya acabé con la sumatoria interna. Entonces me regreso a la externa y el siguiente valor de I es 2. Pero J vuelve a empezar en 1. ¿Sí? Entonces mi siguiente sumando va a ser Y2, Y1, B2, 1, más. El siguiente valor de J pues es 2, entonces me va a quedar Y2, Y2, B2, 2. Ya estuvo la expansión de mi doble sumatoria. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es B11 y qué es B12 y etcétera? Es un parámetro que mide las interacciones entre moléculas, como vimos en la ecuación virial, ¿sí? ¿Por qué se llama virial? Dijimos porque vis viene de fuerza, ¿no? Y entonces esta B de alguna manera mide las fuerzas entre moléculas. Pero ahora tengo una mezcla de dos componentes. Entonces, ¿qué será B11? Pues un parámetro que mide de alguna forma las fuerzas que se dan entre moléculas 1,1. 2,2, fuerzas que se dan entre moléculas 2,2. Pero B12, ¿qué significará entonces? Pues es un parámetro que mide de alguna manera las interacciones entre moléculas 1 y 2, ¿sí? De mi mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, B11, moléculas iguales, B22, moléculas iguales de cada componente, y B12, entre moléculas diferentes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a hacer ahorita algo que van a decir, bueno, ¿para qué se complica la existencia? Pero tiene su propósito. Fíjense, si mi mezcla es binaria, entonces Y1 más Y2, que son las fracciones mol, tienen que dar 1. Por lo tanto, yo puedo escribir esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues Y1 lo estoy escribiendo en función de Y2. Ahora, estos dos sumatos pues, son realmente iguales, ¿no? Porque Y1 y Y2 pues, es igual a Y2 y Y1. Y si B12 mide las fuerzas de interacción entre moléculas 1,2, pues este es igual, ¿no? Entre moléculas 2,1. Y entonces yo puedo escribir esto. Y acá voy a hacer lo mismo que hice ahí. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para allá vamos, ¿sí? Bueno, voy a desarrollar esto. Entonces me va a quedar Y1 por B11 menos Y1, Y2, B11 más. Esta se queda igual. Y acá voy a hacer lo mismo que hice allá. Y2, Y2, B2, B2, B22, menos Y1, Y2, B22. ¿De acuerdo? Lo único que hice fue desarrollar ahí los productos indicados. Bueno, pero ahora fíjense, ahora voy a agrupar. Y1, B11 y este. Los voy a poner aquí al principio. Y ahora fíjense que lo que queda, este y este, están afectados por Y1 y Y2. Por Y1 y Y2. Entonces los voy a agrupar. Dicho de otra manera, voy a factorizar Y1 y Y2. Y entonces nos va a quedar como me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Y si a 2B1, 2 menos B11 menos B22, lo llamo delta 12, entonces esta la puedo escribir así. A ver si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense que de alguna manera ya me quedó más económica como la tenía yo al principio, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si ahora sustituyo 3 en 2? Vamos a sustituir 3 en 2. Y entonces
me va a quedar que z es igual a 1 más así. Si yo sustituyo 3 en 2, me va a quedar así. Muy bien. Bueno, pero ahora aquí en 1, aquí dijimos que esta z con sombrero es el factor de compresibilidad molar parcial del componente 1. Pues vamos a recordar entonces la definición de propiedad molar parcial aplicada a esto. Vamos a hacerlo para el componente 1. Y entonces esto nos va a quedar así. Acuérdense que lo que se deriva en una propiedad molar parcial es la propiedad total. Z es intensiva. ¿Cómo convertimos una propiedad intensiva en extensiva? La multiplicamos por el número total de moles. ¿Sí? Y entonces aquí, al multiplicar Z por el número total de moles, esta cantidad ya es extensiva y ya es total. ¿Sí? Bueno, si yo aplico esta definición usando esta ecuación que tenemos inmediatamente arriba, entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar que Z1 molar parcial va a ser igual a la derivada con respecto a N1 ¿de qué? Pues de N multiplicado por todo esto. ¿Sí? Entonces, N por 1, pues me va a quedar N más presión sobre RT. Si yo multiplico por n aquí, me va a quedar n1, b11. Si multiplico por n sumando, pues me va a quedar n2, b22 más. Y1 es n1 entre n. Y2 es n2 entre n. Si multiplico por n, pues entonces ya nomás me va a quedar así. Presión, temperatura y número de moles de los constantes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a derivar. Vamos a derivar parcialmente con respecto a N1. Esto no lo quiero borrar porque al ratito lo voy a necesitar, pero sí puedo borrar aquí. Espero que desde luego que están tomando sus apuntes, ¿verdad? Y si no los han tomado, pues vuelven a ver el video. Bueno, muy bien. Vamos a derivar. ¿Y entonces cómo va a quedar? Derivada de una suma de derivadas. Primero sumando n. La derivada de n con respecto a n1, pues es 1. Porque n es n1 más n2. Y si yo derivo parcialmente n1 más n2 con respecto a n1, pues me da 1. Más presión sobre RT por. Ahora vamos a derivar esto. Otra vez una suma. Derivada de este sumando, pues va a quedar B11 más. Como la derivada es parcial, pues todo esto es 0. La derivada de esto es 0, ¿verdad? Porque todo eso para fines de la derivada es una constante. Más un cociente. ¿Cómo se deriva un cociente? Denominador al cuadrado. Y después denominador por la derivada del numerador, que me va a quedar así, menos numerador por la derivada del denominador, que es 1. Y todo eso por delta 1, 2. A ver si estamos de acuerdo. Bueno,
pues si eso es cierto, entonces Z1 molar parcial va a ser igual a que 1 más P sobre RT por. Y además vamos a simplificar esto, ¿no? Me queda B1, 1 más n entre n cuadrada, me queda una n en el denominador. N2 entre n pues es Y2 menos Y1, Y2. Entonces esto va a quedar B11 más Y2 menos Y1, Y2 por delta 1, 2. Pero aquí yo puedo factorizar Y2. Me va a quedar Y2 por 1 menos Y1. Y 1 menos Y1 es Y2. Y entonces esto me va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. Y esta vamos a llamarla, que le toca 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a sustituir 3 en 1. 3 en 1. Este creo que era la 4 ya. La tercera, la 4. Vamos a sustituir 4 en 1. ¿Sí? Y si sustituimos 4 en 1, ¿cómo va a quedar? Pues va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. Z menos 1. Entonces el 1, calacas. Entre P. P entre P, 1. Y entonces me va a quedar así. Me va a quedar así. Pero los segundos coeficientes viriales, las B's, nosotros ya sabemos de Pitzer que son nada más funciones de T. ¿Estamos de acuerdo? Y si son nada más funciones de la temperatura, entonces todo esto es constante para fines de nuestra integral, porque la variable de integración es la presión. Y como esto es nada más función de T, pues lo puedo echar para afuera. Entonces me va a quedar y nos queda una integral complicadísima, ¿verdad? La integral de la diferencial de P, pues es P, ¿no? Y al sustituir límites, pues entonces me va a quedar, esto me va a quedar así. Y esta vamos a llamarla 5. La voy a escribir aquí completa porque le voy a poner un marco. Muy bien. Tendré que volver a derivar para encontrar la otra phi molar parcial o phi en la mezcla. O viendo la 5, ya puedo ahí más o menos imaginar cómo va a quedar la otra. Yo creo que la podemos ver, ¿no? Haciendo una analogía con esta, yo puedo escribir lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. Me va a quedar así.
Si no me creen, pues muy fácil. Derivan de nuevo parcialmente, pero ahora con respecto a N2, ¿no? Pero yo creo que se ve claramente, ¿no? Que por analogía, ¿no? La logaritmo natural de phi2 nos va a quedar así como está en la ecuación 6. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Sí, excelente. ¿Sí? Ya sabemos cómo. Ya tenemos entonces una ecuación para calcular logaritmo natural de phi1 con sombrero vietnamita y lo mismo para el componente 2. Pues sí, pero ¿cómo se calculan B22, B11 y B12? ¿Cómo se calcula? Eso nos falta, ¿no? Porque mientras yo no sepa cómo calcular B11, B22 y B12, pues no puedo usar esas ecuaciones, ¿no? Aquí entra al rescate un investigador que se apellidaba Prausnitz. Yo lo estoy matando, realmente no sé si todavía vive o no. Entonces, por si las dudas, se llama Prausnitz, ¿no? Y este señor Prausnitz lo que definió es lo que se conoce como unas reglas de mezclado. ¿Cuáles son esas reglas de mezclado? Él encontró lo siguiente. Él encontró que, bueno, antes, esas propiedades de mezclado que obtuvo el señor Prausnitz se conocen como propiedades pseudocríticas. ¿Qué quiere decir pseudo? Pseudo quiere decir falso, ¿sí? Un pseudo policía, pues no es un policía, ¿no? En fin, pseudo quiere decir falso. Entonces, pues son propiedades críticas falsas, ¿no? Y las definió así. El factor acéntrico de 1 y 2, pues no es ni el factor acéntrico de 1, ni es el factor acéntrico de 2, sino algo distinto, ¿sí? Y él encontró que la mejor forma de calcular ese factor acéntrico de un pseudo componente 1, 2, porque realmente ni es 1 ni es 2, sino todo lo contrario, era el promedio, ¿sí? De los factores acéntricos. Del mismo modo, encontró que el factor crítico del pseudo componente 1, 2 era también el promedio. Pero aquí empieza a complicarse la cosa, porque encontró que el volumen pseudocrítico del componente 1, 2 era igual a esto. Aquí cuidado, es volumen crítico a la 1/3, volumen crítico del componente 1 a la 1/3, volumen crítico del componente 2 a la 1/3, entre 2 y todo elevado al cubo. Temperatura pseudocrítica. Realmente aquí hace falta un factor que es 1 menos K1. Esto debió haberlo escrito así. Menos K12. Pero K12 es tan cercano a 0 que entonces pues se ignoran realmente. Y entonces queda como lo habíamos escrito originalmente. De nuevo, aquí falta multiplicar por este factor. Pero K12 es tan cercana a 0 que este paréntesis es prácticamente 1. Y entonces queda como lo había yo escrito originalmente, ¿no? Así. Y para terminar, la pseudopresión crítica es igual a la pseudo factor de compresibilidad crítico
por R, por la pseudo presión crítica, entre el pseudo volumen crítico. Esto no es nomás así de que al señor Proust, me late que es así, no. Él hizo muchos cálculos con diferentes formas de calcular estas cosas. Por ejemplo, estos promedios, pues podía yo haber dicho, pues el volumen pseudocrítico, que sea el promedio también. O la temperatura crítica, pues que sea el promedio. No. Lo que Proust se encontró es que esto era lo que mejor se acomodaba a la realidad. Estos modelos de cálculo de las propiedades pseudocríticas son las que él encontró que se ajustaban mejor. No fue latencia de que no me late, ¿no? Pues no. Estuvo probando todas esas posibilidades de cálculo y llegó a que estas eran las mejores, ¿sí? Las que mejor se ajustaban, ¿no? Bueno, ya con eso, esa aportación de Prausnitz, ahora sí esto ya no lo necesito, regresamos con Pitzer. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que B igual a R por temperatura crítica sobre presión crítica por B0 más omega por B1. Esto es Pitzer, ¿sí? Pero ahora tengo una mezcla. Y entonces ahora va a ser IJ, 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 IJ. Si mi mezcla es binaria, pues entonces 1, 1, pues entonces la temperatura crítica 1, 1. Si la temperatura crítica es 1, 1, pues es la temperatura crítica del componente 1. ¿Sí? Si el índice se repite, estamos hablando de las propiedades críticas de a de veras de los componentes 1 y 2. Pero si I es diferente a J, entonces estamos hablando de un pseudo componente, cuyas propiedades críticas están dadas por estas cosas. Se llaman pseudocríticas porque no son propiedades críticas, ¿sí? Sino son las propiedades críticas falsas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, y B0 y B1 están dadas. ¿Se acuerdan que les dije que yo tengo un problema con esas ecuaciones? Que nunca me las he podido aprender. Pues ya está aquí otra vez el asunto, ¿no? ¿Dónde quedó la bolita? No más falta que las haya yo perdido, ¿no? No me las sé y las pierdo. Aquí está. Esas son exactamente las mismas ecuaciones de Pitzer, nada más que adaptadas a nuestro caso. Y aquí temperatura reducida, IJ, pues va a ser temperatura sobre la temperatura crítica, IJ. Todas estas ecuaciones, y estas de acá, vamos a numerarlas, pero vamos a numerarlas todas, ¿no? Como siempre se usan juntas, entonces a todas estas las vamos a llamar 7 y a todas estas las vamos a llamar 8. ¿Sí? Porque nunca se usan por separado, ¿no? Siempre se usan juntas. Entonces, no tiene caso estar numerando ahí cada una de ellas, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora sí, ya estuvo. Porque ahora sí ya sé cómo calcular B11
con esta ecuación, calculando BC11, B111, TR11, que es como lo hicimos en el caso de una sustancia pura, y lo mismo para el componente 2 y para el pseudocomponente 1, 2, ¿sí? Que no es ni 1 ni 2, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Sí? Es un pseudocomponente, ¿no? Cuando los índices son iguales, estamos hablando de un componente puro. Cuando son diferentes, ¿quién es? ¿Es 1 o es 2? Pues no es ni 1 ni 2, ¿no? Es un pseudo componente al que estamos llamando 1, 2. Por eso las propiedades se llaman pseudocríticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a echarnos un problema, ¿no? Vamos a echarnos un problema aplicando todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Ya tomaron nota porque voy a borrar, ¿sí? Les voy a dar un minuto corto para que acaben de anotar todo eso porque voy a borrar. Y si se pierden algo, pues vuelven a ver el video, ¿no? Y anoten lo que les falte. ¿Ya estuvo? Vale, ya voy a borrar. Si les faltó algo, ahí vuelven a ver el video y ahí copian lo que les faltó. Bueno, muy bien. Problema. Les voy a dictar. Problema. Calcular las fugacidades parciales de cada componente de una mezcla. Calcular las fugacidades parciales de cada componente de una mezcla de CO2, al que vamos a llamar 1 para ahorrarnos tinta, y metano, al que vamos a llamar 2, que se encuentran en una mezcla gaseosa con una composición del componente 1 de 0.3 y que está a 350 Kelvin y 20 atmósferas. Va de nuevo. Calcular la fugacidad parcial de cada componente de una mezcla gaseosa de CO2 al que vamos a llamar 1 y metano al que vamos a llamar 2 con una composición en fracción mol de 0.3 y que se encuentra a una temperatura de 350 Kelvin y 20 atmósferas. Bueno, vamos a necesitar datos, ¿no? Vamos a necesitar datos que yo saqué de la tabla que les di. Ahí está, ¿verdad? Que se llama Property Data Bank. De ahí saqué los datos que voy a escribir ahorita en el pizarrón. Los verifican, por favor, ¿sí? Los verifican. Para que no sea esto ahí un acto de fe, ¿no? Los verifican, pero los datos que yo encontré son los siguientes.
Aquí yo ya voy a llamar a los gases con la clave numérica que acabamos de establecer, ¿no? Si CO2 es 1, pues entonces 1, 1, pues es CO2, ¿no? Metano es el componente 2, entonces 2, 2, pues es el metano. Y este 1, 2, pues es el que ni es CO2 ni es metano, sino un pseudocomponente, ¿no? Y ahí van los datos que yo saqué de esa tabla. Ahí están los datos de cada componente CO2 y metano. Los del tercer renglón o los del renglón 1, 2 los tenemos que calcular. ¿Cómo? Pues con las reglas de Prausnitz, ¿no? Con las reglas de Prausnitz, que nosotros numeramos por acá con el número 7, ¿no? El conjunto de ecuaciones. Bueno, entonces, aplicando las reglas de Prausnitz, vamos a calcular los datos de este renglón, ¿sí? La temperatura pseudocrítica 1, 2 va a ser entonces la raíz cuadrada del producto de las dos temperaturas críticas, ¿no? El volumen crítico va a ser allí el cubo de la suma de los volúmenes críticos a la 1/3, todo ¿sí? Z crítica el promedio, W crítica, W12 el promedio, y la presión crítica, pues con la última ecuación que escribimos allí en el conjunto de ecuaciones 7, ¿no? Dicho en resumen, vamos a aplicar las reglas de Prausnitz. Y aplicando esas reglas de Prausnitz, va a quedar así. Nos va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿y ahora qué? Pues ahora con esos datos vamos a aplicar el conjunto de ecuaciones 8, ¿no? Y lo voy a hacer aquí en otra tablita aparte, ¿no? Para ya no hacer más grande esa tabla. Entonces aquí otra vez gas, vamos a calcular B0, bueno, primero temperatura reducida, luego vamos a calcular B0, vamos a calcular B1 y después vamos a calcular B. Y otra vez lo mismo, ¿verdad? 1, 1, 2, 2, 1, 2. Y ahora vamos a aplicar pizza, ¿verdad? Ya en el último renglón de la tabla anterior usamos Prausnitz, ahora vamos a usar pizza. Y haciendo los cálculos correspondientes nos va a resultar lo siguiente. Todos estos cálculos que estamos haciendo ustedes los verifican, ¿eh? Yo los estoy poniendo aquí porque yo ya los calculé, pero ¿qué tal si me equivoqué? ¿No? Entonces todos estos cálculos que estamos haciendo, todos estos cálculos los verifican ustedes, por favor. Temperatura reducida, ¿cómo quedamos? Queda temperatura de la temperatura crítica o pseudocrítica de cada componente, ¿no? Entonces va a quedar.
esas temperaturas reducidas nos metemos a las ecuaciones de Prausnitz para calcular V0 y V1 y entonces va a resultar y ahora B. Voy a recordar la ecuación para B. Claro, con sus subíndices, ¿no? Pero fíjense, estas no tienen unidades. Temperatura crítica, Kelvin. Presión crítica, atmósferas. Eso me obliga a usar R en litro atmósferas o centímetros cúbicos atmósfera. ¿Sí? Puedo usar cualquiera. R en centímetros cúbicos atmósfera o R en litros atmósfera. Vamos a usar el litro atmósfera. Entonces me va a quedar y entonces ¿en qué unidades me va a quedar en B? Litro atmósferas, atmósferas calacas, Kelvin calacas, entonces me quedan litros por mol. Si yo uso este valor de R, entonces esta B me va a resultar en litros por mol. Los otros no tienen unidades, pero este sí. Estamos aplicando esta ecuación y entonces si R es el litro de atmósferas, me va a quedar B en litros por mol. ¿Sí? Bueno, hecho ese cálculo me va a quedar entonces así. Me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya estuvo. Porque si ya tengo B11, B22 y B12, ya puedo calcular delta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que delta era esto, no? Así definimos delta. Y entonces, si definimos delta así y sustituyendo los valores correspondientes, B11, B22, B12, nos va a resultar que esto vale 0.0580. Esto no tiene unidades, ¿verdad? B0 y B1 no sé si tienen unidades, como que no. Litros por mol, ¿verdad? Porque estos tienen unidades litros por mol. ¿Sí? Entonces las unidades de estos son litros por mol. Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues sustituimos en las ecuaciones 5 y 6, si no me equivoco. Que son las que resultaron al obtener esto, ¿verdad? Nosotros ahí sustituimos la presión, que son 20 atmósferas, la temperatura, que son 350 Kelvin, Y1 vale 0.3, por lo tanto Y2 vale 0.7, delta ya la calculamos,
ya estuvo, ¿no? Ya nomás sustituimos. Y entonces resulta que esto es menos 0.03845. Por lo tanto, Φ1 vale, Φ1 parcial vale 0.9623 y la fugacidad parcial pues es como si fuera la presión parcial, ¿no? ¿Qué es fugacidad? Dijimos. Una posible definición de fugacidad, ¿se acuerdan? Hace ya varias clases. Dijimos que fugacidad es una especie de equivalente matemático de la presión y que bla, bla, bla. Bueno, si esta es una fugacidad parcial, bueno, pues entonces está relacionada con una presión parcial. Y por P es la presión parcial, pero ahora estamos considerando no idealidad, ¿no? Entonces metemos a jugar al coeficiente de fugacidad en la mezcla. Desde luego P sobre P, pues es 1, y esto nos queda a final de cuentas así, ¿no? Y 1 por P, vale, Y 1 por Φ. Y entonces la fugacidad, que es lo que andamos buscando, nos va a quedar Y por Φi y por P. Bueno, si es 1, pues entonces le ponemos 1, ¿no? Y1 la sabemos, es 0.3. Φ1 lo acabamos de calcular, es esta. Presión la sabemos, son 20 atmósferas. Sustituimos y eso nos va a dar 5.774 atmósferas. Todo esto lo verifican, ¿sí? Del mismo modo, si sustituimos en la 6, si no me equivoco, pues esto va a ser igual a P sobre RT por B22 más Y1 al cuadrado. Fíjense que están cruzadas, ¿sí? Φ1 es función de Y2. Φ2 es función de Y1, ¿sí? No se vayan a ir ahí con la finta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo sabemos, B22 lo sabemos, delta la sabemos, presión la sabemos, temperatura la sabemos, R ya decidimos que lo íbamos a usar en picoatmósferas, y entonces finalmente esto nos va a quedar así. Y entonces Φ2 va a ser igual a 98.56. Y por lo tanto la fugacidad 2, ya haciendo una analogía con lo que acabamos de hacer ahorita, pues nos va a quedar así. Si Y1 es 0.3, pues Y2 es 0.7, Φ2 la acabamos de calcular, la presión desconocida, sustituimos, y esto nos da 13.799 atmósferas. Ya acabamos el problema, ¿no? Lo que nos pedían eran las fugacidades parciales de cada componente. En la mezcla ya tenemos la fugacidad de 1 parcial, la fugacidad de 2 parcial. Ya estuvo, ya acabamos, ¿no?
Esto como Clausewitz, perdón, como Pitzer para una sustancia pura, pues es repetitivo, ¿no? Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y aquí ya sí se pueden usar los otros métodos que usamos para el cálculo de la fugacidad de sustancias puras, ¿se acuerdan? Dijimos que había tres métodos. Uno, a partir de correlaciones generalizadas. Dos, a partir de ecuaciones de estado. Tres, a partir de datos experimentales. Sí se puede usar este método, sí se puede usar el de ecuaciones de estado con este, pues muy latoso, la verdad es muy latoso. Sin embargo, sí se puede, ¿no? Sí se puede. En el material que yo les pasé, por ahí hay una hoja que es la tabla 3.4, si no me equivoco, tabla 3.4, pueden ver ahí en el encabezado, tabla 3.4. Y están las ecuaciones para calcular los coeficientes de fugacidad en mezcla usando diferentes ecuaciones de estado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si me animo, la próxima clase vemos el caso con Van der Waals otra vez para ver cómo se hace y que tengan de referencia. La realidad es que ya en el caso de mezclas, esto es lo que se usa, ¿no? Los otros son demasiado latosos para estarlos utilizando, a menos que por alguna razón de fuerza mayor estemos obligados a hacerlo, pues entonces no hay más remedio, pero en general, en cualquier cálculo de ingeniería química, esto es lo que se usa, ¿no? ¿Sí? Entonces, la próxima clase, si me decido, vemos ahí el caso con ecuaciones de estado, ¿no? Y el tercer método, a partir de datos experimentales, es sencilla. Que imagínense, si para una sustancia pura hay que irse al laboratorio y está experimentando con la sustancia para encontrar los datos necesarios para... Ahora imagínense con mezclas. No, pues tengo que estar jugando con la composición, no nada más con las diferentes presiones no, ahora tengo que estar tomando en cuenta diferentes concentraciones. No, pues eso ya está para locos, ¿no? Sí se puede, por supuesto que se puede, pero requiere ya mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no? Entonces ya no se usa. Lo que más se usa es esto, ¿sí? Para el caso de mezclas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Revisen por favor todo esto. Revisen los cálculos, revisen los datos que saqué de tablas, que son estos. Revisen lo que estén correctos y sirve que se van familiarizando con el uso de esas tablas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y comprueben todos los cálculos que hicimos aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Algo que se me estaba pasando, que es importante. Fíjense aquí, por ejemplo, temperatura crítica. La del componente 1 es 302, la del 2 es 190. La pseudocrítica está entre esas dos. Aquí otra vez la presión 71-45. La del pseudocomponente está entre las dos. Aquí otra vez está entre las dos. Aquí otra vez el del pseudocomponente está entre los dos. Esa es una clave. Si a mí me resulta otra cosa, si hago el cálculo y aquí me resulta, por ejemplo, 350, estoy haciendo algo mal. ¿Sí? Todos esos criterios acostúmbrense a usarlos, ¿sí? Porque nos ahorran chamba y nos ahorran errores y nos ahorran una bola de cosas. Siempre las propiedades de los pseudocomponentes están entre los de los componentes puros. Y si estoy sacando otra cosa, estoy mal. Algún error ahí. Ando arrastrando algún error, ¿sí? Acá la misma historia, fíjense. Aquí es exactamente lo mismo. El del pseudocomponente está entre estos dos. El del pseudocomponente está entre estos dos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si me resulta otra cosa, aguas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahí lo dejamos por hoy, ¿sí? Y en la próxima clase, a ver qué se me ocurre.